A la senadora Marta Tagle Martínez. Gracias, presidente. Bienvenido, secretario Meade, ahora como secretario de Hacienda. Creo que ya de estar usted acostumbrándose a llegar en estas etapas finales de los gobiernos difíciles, ya con un bajo nivel de aceptación, primero con Calderón y ahora en esta etapa del gobierno de Peña Nieto. Parece importante resaltar lo que usted dijo en la Cámara de Diputados respecto a la creación de más de 2 millones de empleos formales que se han generado a lo largo de este sexenio. En el cuarto informe, el Gobierno de la República señala esta cifra como un logro inédito con respecto a sexenios anteriores. Este anuncio por parte del Gobierno nos parece cuestionable si consideramos que de estos 2.053.195 empleos, el 75% se caracteriza por ser empleos de mala calidad y mal remunerados, es decir, de 1 a 5 salarios mínimos diarios y solo cubren la mitad de la demanda de trabajo anual durante 2012 a 2015. Y por otro lado, el sector informal continúa siendo otro motor de generación de empleos sin prestaciones sociales. El aumento observado de empleos se concentra en estratos de bajos ingresos, que generalmente son empleos de bajo valor agregado. En un balance del sexenio en esta materia, me percato que han sido insuficientes las medidas implementadas por este gobierno para garantizar empleos de calidad. Los empleos que genera este gobierno no permiten avanzar en una sociedad menos desigual. Por el contrario, ha generado que la desigualdad se profundice. Hoy la gente trabaja más, pero le alcanza menos. En conclusión, se crean nuevos empleos de menor calidad que debilitan el mercado interno, generando desigualdad, bajo crecimiento económico, con bajos niveles de productividad por trabajador que se traducen en bajos salarios. Ante este panorama adverso, le pregunto, ¿qué medidas fiscales se van a establecer dentro de este paquete económico frente a un escenario de pérdida de empleo y menor ritmo de crecimiento económico? ¿Acaso el paquete económico se concentra en un recorte donde solo se privilegian los indicadores financieros y deja de lado el estímulo a la creación de empleos y el crecimiento económico bajo el argumento de los factores externos? Por otra parte, ¿qué medidas piensa tomar para que no disminuya el poder adquisitivo de los mexicanos, toda vez que el dólar sigue creciendo frente al peso y el precio de los productos en el mercado están al alza como alimentos, donde el jitomate registró una variación quincenal del 30%, el huevo con una fluctuación del 6.49% y el pollo con un repunte del 1.62%? Por otra parte, secretario, la ciudadanía el día de hoy percibe que este gobierno ha tenido poca voluntad por lograr un verdadero plan de eficiencia en los recursos públicos. Hemos sido testigos de múltiples cuestionamientos sobre los excesivos gastos que ha tenido este gobierno en servicios personales y la nula voluntad por parte de esta administración por apretarse el cinturón en ese rubro. La austeridad no ha sido un adjetivo que caracterice este gobierno. Por el contrario, se le conoce como un gobierno de cuates, donde estos son beneficiados con condonaciones, contratos y licitaciones. En ese sentido, quisiera preguntarle, particularmente hay un dato que es importante resaltar aquí. A lo largo de esta administración, los gastos de servicios de comunicación social y publicidad han sido excesivos y se caracterizan por sobreejercicio continuo, llegando a alcanzar niveles por encima de otras administraciones. Particularmente, en el 2013, este gobierno ejerció 48% más de los recursos originalmente aprobados para publicidad.
Durante la mitad del 2014, el gobierno federal ejerció más de 3.400 millones de pesos en espacios de publicidad en medios de comunicación, es decir, el 111% del presupuesto total previsto. Y en este tema quiero preguntarle, del 20% del que se habla de reducciones, ¿cuánto se redujo al rubro de publicidad del gobierno federal? ¿Cuánto se reduce por Secretaría de Estado, los servicios de comunicación social y publicidad? ¿Qué medidas plantea la Secretaría de Hacienda con el propósito de evitar sobreejercicios en el transcurso del año 2017 y evitar seguir gastando desmesuradamente en este rubro? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senadora Tagle. Si desea permanecer en la tribuna, señor secretario. Muchas gracias, senadora Tagle. Varias puntualizaciones al planteamiento que se me acaba de hacer. Primero, reconocer que ciertamente es un logro, una generación de 2 millones de empleos. Y si lo pone en una perspectiva histórica, cuando comparamos ese avance respecto a los últimos 16 años y respecto de nuestra historia, pues nos damos cuenta que es un logro, insisto, en exceso relevante. Si tomamos en consideración que en 16 años se han generado 4 y 2 son de los últimos 3 años, si tomamos en consideración que hay 18,5 millones de trabajadores formales y de ellos 1 de cada 9 generó esa condición en los últimos 3 años, nos damos cuenta que ha habido un incremento importante en la generación de empleo. Si nos damos cuenta además de que esta generación de empleo se distribuye en prácticamente todos los sectores de la economía y en todos los niveles de ingreso, de hecho, el número de empleos generados en un nivel de ingreso superior a los 20 salarios mínimos creció en 7.3%, por lo que la generación de empleos no solamente es importante, sino que está bien balanceada entre sectores y está bien distribuida entre niveles de ingreso. Si toma uno en adición en consideración que la NOE reporta que muchos de estos trabajadores señalan tener prestaciones por arriba de su salario base de cotización, la comparación no de hacerse tomando en consideración solamente el salario al amparo del cual se cotiza al IMSS, sino que tendría uno que sumar las prestaciones con cargo a las cuales no se contribuye al IMSS, pero que sí le generan al trabajador un ingreso adicional. No se puede agotar, por tanto, la comparación solamente al análisis del salario base de cotización. Comentar un par de elementos adicionales. El paquete tributario sí incluye medidas de aliento importante para diferentes sectores. Por cuanto a lo social se refiere, el paquete tributario incluye el reconocimiento de que los apoyos que se dan al amparo de padrones, sobre todo aquellos a poblaciones vulnerables, no habrá de ser acumulables para quien las recibe, que permite un espacio de ordenamiento y de tranquilidad para quien hoy recibe los estímulos, que tendrá certeza que no tendrá ninguna consecuencia fiscal. Implica la simplificación para más del 85% de las empresas en México, que son empresas de menos de 5 millones de pesos de ingreso, propiedad de personas físicas, que habrán, a partir de que se apruebe en su caso esta propuesta tributaria, de hacerlo al amparo de flujo de efectivo, con la enorme simplicidad que eso implica y la gran capacidad además que tendrá, en colaboración con el SAT, de que sus declaraciones sean incluso prellenadas. Se estimula además la investigación y desarrollo por la vía de un estímulo fiscal que permitiría movilizar 1.500 millones de pesos de sacrificio fiscal para generar 4.500 millones de pesos de investigación y desarrollo en el país, además de ayudar a detonar la industria renovable de automóviles por la vía de estimular las estaciones de recarga, sumado a ello la posibilidad además de aportar y de apoyar al deporte de alto rendimiento. Esto es un paquete fiscal que simplifica, que estimula, que da certeza tributaria y que es al mismo tiempo responsable. Por cuanto al tipo de cambio de los ingresos, bastaría citar al secretario ejecutivo de Coneval,
que respecto del índice de tendencia laboral del segundo trimestre de 2016 señalaba que debido a que durante 2015 se presentó una menor inflación, el poder adquisitivo del ingreso aumentó 4.3% entre el tercer trimestre del 14 y el tercero del 15, lo que significó que en este periodo bajó el porcentaje de personas que no podían adquirir una canasta alimentaria con su ingreso laboral. Esto es, apoyado entre otros por los elementos que aportan las reformas estructurales al entorno de precios, lo que hemos observado en el bienio que va del 14 al 16 es una conducta de precios tanto en la canasta alimentaria como en la canasta no alimentaria que ha permitido abundar y apoyar los esfuerzos que en materia de combate a la pobreza se han venido haciendo. Y termino señalando muy puntualmente que las dependencias del gobierno federal disminuyen el gasto en comunicación social en casi 30% en términos reales respecto al aprobado en 2016 y que son 16 las dependencias que presentan reducciones superiores al 10% respecto al PEF 2016. Muchas gracias, senadora, por sus planteamientos. Gracias, señor secretario. Senadora Tagle. Efectivamente, secretario, 2 millones de empleos suenan mucho, pero si se contrastan las cifras, esto en realidad no es tan verdadero. El 81.14% de la población ocupada recibe menos de 5 salarios mínimos y aunque usted manifiesta que el crecimiento de empleos ha sido distribuido, solamente el 6.4% gana más de 5 salarios mínimos. Las cifras pueden decirnos mucho, pero si se comparan realmente con los datos y con la realidad que es la que vive la gente, definitivamente esta no corresponde. Y hay que decirlo, a este gobierno las cifras nunca le han salido bien. Las proyecciones de año con año simple y sencillamente no se han cumplido. El crecimiento que se había proyectado para el 2013 de 3.5% resultó en 1.8%. Del 2014 en 3.9% terminó en 2.7%. Y para este año está entre el 2 y el 2.6%. Pero además hay que decirlo, este crecimiento con las cacaraqueadas reformas estructurales se había prometido que sería al menos del 4.9%, algo que está muy lejos de cumplirse, por cierto, promovido por los partidos del Pacto por México. Y también déjeme decirle que no me parece que sea un presupuesto responsable en el sentido de que no está privilegiando el gasto responsable en algunas áreas que me parecen fundamentales. Los inversionistas dejan de venir a México no por Trump o por las tasas de la Fed, sino por inseguridad y corrupción. Y sin embargo, se les olvidó presupuestar recursos para el Sistema Nacional Anticorrupción en el presupuesto del próximo año. O por ejemplo, la FEPADE ha tenido un aumento en su trabajo, sus averiguaciones aumentaron el 49.2% y los expedientes de actas circunstanciadas en 87%, y sin embargo se ha disminuido su presupuesto de 170 millones a 160 millones para el 2017, cuando al menos se requiere lo doble debido a la carga de trabajo, es decir, cerca de 315 millones de pesos. Y solamente concluyo con otro dato sobre cómo se presupuesta, porque justamente uno de los presupuestos que más se ha dañado es el dirigido a salud, que este año el presupuestado para el 2017 tiene un recorte considerable, cuando por otra parte por la vía de ingresos se está generando en el impuesto especial a bebidas saborizadas un ingreso de 21,000 millones de pesos para este año y están proyectando 24,000 millones de pesos para el siguiente. Por lo tanto, no parece ser un presupuesto que corresponda a la realidad de lo que está pasando, incluso en las dependencias que ustedes mismos conducen. Muchas gracias. Gracias, senadora Marta Tagle Martínez.